Ahí está viendo la imagen, Ulises. Ok, no está todavía. Ah, perfecto, ahí estamos. Sí, Perfecto, perfecto. Cualquiera que hubiera ido a Tocuyito antes de 2015 habría observado en la iglesia donde están esas dos flechas, dos placas, una que se ve oscura y otra clara. La oscura fue colocada por el Club de Leones el 24 de junio de 1931 en el marco del sesquicentenario, y la clara, la de la izquierda, por la Cámara de Comercio, Industriales y Productores Agropecuarios del municipio Libertador, justo en el año en que se darían las primeras elecciones municipales, en 1995, después que se desmembró a Valencia y Tocuyito fue convertido en Libertador, en municipio autónomo Libertador. En esa del Club de Leones, la próxima diapositiva, ok, en la de la izquierda ahora, se puede leer: el Club de Leones y este pueblo todo rinden justiciero recuerdo en la fecha del año sesquicentenario de la batalla de Carabobo a los tenientes Julián Mellado, jefe del escuadrón Dragones de la Guardia de la tercera división del Ejército Patriota, y a sus ayudantes Ignacio Meleán y José María Olivera, quienes rindieron su vida en el trayecto de Barrera a Tocuyito, en una de las más fuertes cargas de caballería que se infligieron al bravo batallón Valencey. En esta placa no se señala que ellos estén enterrados en la iglesia. Ellos fueron conservadores porque, al no poseer documentación histórica ni algún tipo de evidencia que sustentara la inhumación ahí de los próceres, colocaron la frase solamente colocaron la frase de que rinden justicieros recuerdos. Eso, bueno, está perfectamente válido. Pero en la colocada por la Cámara de Comercio en 1995, se lee que la Cámara de Comercio, Industriales y Productores Agropecuarios del municipio Libertador del Estado Carabobo rinde homenaje a los héroes de la patria que ofrendaron sus vidas en las históricas gestas del 28 de mayo de 1814 y el 24 de junio de 1821, y que yacen en la paz del Señor en este sagrado recinto. Es una frase eh, categórica y definitiva, afirmativa, de que allí están enterrados. Ellos allí escriben los nombres de Serrano, Toro, no solamente así como está, textual: Serrano, Toro, Ojeda y Hernández La Rosa. Y colocan que en la segunda batalla los comandantes Julián Mellado, José María Olivera, Ignacio Melián, Mayor Denis, Capitán Scott, Teniente Michín, Teniente Pedro Camejo, Negro Primo. Okay. Entonces, como vieron en el video, y como el interior de la iglesia y el camposanto que alguna vez existió, esta placa de la Cámara de Comercio es lo único físico que indica que Pedro Camejo está enterrado allí. Pero era suficiente eso para afirmar que lo estaba. Bueno, esta placa fue colocada por algunas personas respetables del pueblo, porque, como les he dicho, pues hay una tradición oral que venía corriendo desde mediados del siglo pasado. Esa tradición, nosotros buscamos alguna explicación y hemos encontrado que pudiera obedecer a las siguientes consideraciones. Para el momento de la batalla estaba vigente, y el Libertador hizo mucho hincapié en ello, en proclamas al Ejército Libertador, en que se respetara el tratado de regularización de la guerra. Creo que en algún momento se dirigió en palabras como esta: ellos vienen a degollarnos y nosotros queremos mandarlos para su país. O sea, él insistía mucho en la regularización, porque fue firmada, y esa gente tenía un alto concepto del honor. Fue firmado por altos representantes de los ejércitos de Colombia y España el 26 de noviembre de 1820. Eso obligaba al bando ganador a dar los últimos honores de sepultura a los cadáveres de los que gloriosamente terminaran su carrera en los campos de batalla. Igualmente se ordenaba que se quemaran cuando, por su número o por la premura del tiempo, no pudieran ser enterrados. Esa es la primera consideración.
La segunda consideración que habrían tenido estas personas para que se creara la tradición oral es que Pedro Camejo, aunque murió, pues, según Páez, en los primeros tiros de la batalla, por supuesto, no pudo pelear, no pudo mojar la cuchara, como él decía. No solamente había sido uno de los héroes de la batalla de las Queseras del Medio, sino un oficial destacado por su valentía y por su arrojo, un oficial condecorado, y no merecía ser quemado con el resto de los caídos en la batalla. La tercera consideración es que el camposanto más cercano al campo de Carabobo era el ubicado aledaño a la iglesia de San Pablo Ermitaño, como ustedes vieron. Desde 1792, este camposanto, o antes, existe, porque al marcar el terreno de todas las iglesias, se marcaba de una vez el terreno parroquial. Otra consideración más es lo que dijimos, pues, que la noche del 24 de junio de 1821, Pedro Briceño Méndez, desde aquí, él llegó con heridos y oficiales muertos que recogió en el camino hasta el hospital de sangre que había sido habilitado aquí por los realistas, pero obviamente lo abandonaron tras el resultado de la batalla. Aquí se atenderían algunos heridos y se enterrarían algunos cuerpos, porque otros fueron llevados al que luego llamarían Cementerio Morillo, que sustituyó al cementerio que estaba al lado de la catedral, y los heridos graves y los heridos importantes fueron trasladados a todas estas casas que en Valencia se habilitaron como hospitales de sangre. Pero entre todas las consideraciones, yo pienso que la más importante y la más definitiva fue el testimonio de una señora que vivió hasta más de 106 años. Se llamaba Rosarito Romero, que falleció en 1974. Y calculamos que vivió 106 años. Calculamos que cuando niña estaban los tiempos de Guzmán Blanco. Y ella afirmaba, con esa edad, haber observado desde su reclinatorio una losa en la iglesia con la inscripción Pedro Camejo, 24 de junio de 1821. Este quizá es el punto más fuerte de todos los que fueron configurando la tradición oral. Porque muchas personas del pueblo, con la mejor intención, comenzaron a dar a conocer la especie de que allí estaban enterrados los próceres, haciendo especialmente énfasis en Pedro Camejo, y eso, bueno, lo replicaron en la placa. En el 95 ya se habían escrito, cuando el bicentenario del pueblo, artículos en prensa, en revistas locales, en otras publicaciones, y esa placa que está en la pared frontal de la iglesia es, bueno, definitiva para indicarle a cualquier viandante, a cualquier visitante del pueblo, de que allí, por la seriedad que tiene la institución eclesiástica, o sea, no es cualquier cosa poner una placa ahí o ponerla en otra pared, está en la iglesia y se supone que es verdad. La gente supone que es verdad. Esto explica que se haya creado la tradición oral. La parroquia fue fundada cuando Mariano Martí, pero recibió su primer párroco, que la comenzó a fabricar como 2 décadas. El avance de su construcción se vio truncado por la Guerra de la Independencia, y cuando sucede la batalla de Carabobo, estaba en muy poco avance, porque la misma dinámica de la guerra había obligado al Consejo Municipal de Valencia, por lo menos en 1819, a suprimir la contribución que daba a la parroquia para la construcción. Y muchos hacendados, que eran los principales benefactores de la construcción, dejaron de aportar, porque los propios ejércitos diezmaban sus recursos. Le quitaban caballos, le quitaban carretas, le quitaban mulas,
le quitaban alimentos, le quitaban toda la producción y eso debilitaba sus recursos. Tocuyito fue un paso importante durante esta guerra, un sitio muy importante porque desde el sur por mucho tiempo fue utilizado por los realistas para asediar a Valencia. Hacían su cuartel aquí y se aproximaban. Un ejemplo de ello es el combate de Mucuraparo, en 1814. Ellos se acercaron, provocaron a Bolívar, tuvieron enfrentamientos, se devolvieron a Tocuyito y después cuando Bolívar vio que se movieron de Tocuyito para la sabana de Carabobo, allí fue que él avanzó hasta Tocuyito, no estaban, siguió y se enfrentaron en la primera batalla. Esto propició que en Tocuyito se libraran 3 batallas, la primera de Carabobo, la decisiva, y la de Tocuyito, que permitió el acceso al poder de los andinos. Pero antes que Tocuyito fuera tan importante estratégicamente, yo creo que lo que era importante como estrategia, como sitio estratégico, era la sabana de Carabobo. Porque la sabana de Carabobo era una encrucijada. Desde ese punto donde se dio la batalla, donde la torre esperó al ejército republicano, era una encrucijada que permitía ir hacia Pinaquillo, hacia Valencia, hacia El Pao y hacia Montalbán, por la pica de la Mon. Tiene que ver mucho en el desarrollo de la batalla, porque fue el sitio que utilizaron para llegar a lo que ellos querían llegar, que era la retaguardia realista. Vamos a ver ahora la imagen de Pedro Camejo para ir hablando de Prócer en la próxima diapositiva. De este señor es muy poco lo que se sabe. Su fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento, se supone que hay varios pueblos que se la disputan, pero se supone, se acepta que haya sido en San Juan de Payara. Y su fecha de nacimiento tampoco está determinada y se estima que haya sido en 1790, lo que le daría una edad de 31 años para el momento de la batalla. Una batalla que él le llamaba la decisiva. En su lenguaje coloquial, no sé cómo hablaría, que le llamaban un lenguaje particular. En esta batalla, como todos sabemos, él no pudo entrar en acción porque fue sorprendido por un balazo apenas comenzando. Y esto lo dice Páez en su autobiografía. Murió en los primeros disparos de la batalla, cuando venía por el riachuelo, que no daba frente sino para un solo hombre. Esto quiere decir también, si mueren en los primeros disparos de la batalla, que lamentablemente es un error decir que Pedro Camejo haya sido un héroe de Carabobo, porque lo más correcto sería que fue un mártir. Pues murió apenas comenzando la batalla, no llegó a saber cuál fue el resultado de la confrontación.